Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Dejad que me presente, mi nombre es Alex y como habéis visto en la miniatura estamos aquí para convertir este contenedor en una magnífica vivienda. Me habría encantado grabar el transporte, la descarga, cómo hicimos estos pilares, estos juntos donde apoya, pero no fue posible. De todas maneras, este proyecto consta de 2 contenedores, así que el siguiente lo grabaremos todo. Este vídeo va a ser un vídeo muy breve, vamos a ver el contenedor por dentro, vamos a ver en qué estado se encuentra, veremos estos troncos, estos pilares, explicaremos muy rápido cómo los hicimos y también veremos el 3D, veremos un poquito cómo es que queremos que acabe el proyecto y cuál es la idea. Dicho esto, vamos a ver. Bien, vamos a ver antes los cimientos del contenedor que está por llegar. Dejar la cámara aquí un momento. Aquí tenemos los cimientos de este segundo contenedor. Como lo hice yo, bien, aquí tenemos la varilla. Lo que hice fue empezar por un punto, clavamos la varilla en el suelo y empezamos a sacar medidas. Si no me equivoco, este contenedor hace 6 metros por unos 2,40 aproximadamente, 2,45, no estoy seguro. Así que desde ese primer punto empezamos a sacar medidas. Cuadramos, cruzamos para comprobar que todo está correcto y una vez tenemos los 4 puntos en su lugar exacto, lo que yo hice fue poner el nivel láser en el punto más alto y marcar aproximadamente, no tiene que ser exacto de momento, con una cinta, como veis aquí, la altura que nos marca el láser. Una vez hecho esto, lo que podemos hacer ya es empezar a cavar. Cavamos, yo hice unos agujeros aproximadamente, en estos que son más altos creo que llegué hasta los 80-90 centímetros, en los que son más bajos por unos 60 centímetros, creo que no les hace falta tanto a esos. Tenemos los agujeros hechos, todo cuadrado. Aquí tengo una madera. Bien, lo que hacemos ahora es cortarnos unas maderas, todas a la misma medida, el ancho todas a la misma medida, la altura de momento no es importante, ¿vale? Nos hacemos un cubo de madera a modo de contención de cemento. Una vez tenemos hecho todo el cubo, volvemos a poner el láser en el punto más alto y ahora sí, marcamos con un marcador la altura definitiva, ¿bien? Marcamos por diferentes puntos la misma altura, sacamos el cubo, lo cortamos, lo volvemos a colocar. Si vemos que hay algún hueco entre el agujero que hemos hecho y el cubo de madera, como veis aquí yo puse espuma, ¿vale? Podemos sellar con espuma, va muy bien porque a la vez hace que no se mueva a la hora de echar el hormigón. Y bueno, ya lo tenemos todo preparado para eso, para empezar a tirar hormigón. Además de hormigón, piedras, también le pusimos un zunco de hierro. No estoy seguro de si eso hace que sea hormigón armado o no, decírmelo vosotros. Y ya, nada, rellenamos, seca y ya tenemos los cimientos del contenedor hechos. Vamos a ver el interior. Antes de eso, como podéis ver, en el exterior hay algunas zonas bastante oxidadas. En el siguiente vídeo lo que haremos será lijar estas zonas, darles un convertidor de óxido, imprimación y después de esto ya la capa de pintura. Y así ya queda totalmente protegido. Vale, vamos para adentro. Bien, esto así no puede estar. Mucho mejor. Aquí tenemos el interior del contenedor. Como veis, el tejado está bastante bien, no está abollado, no hay puntos muy oxidados, lo que vemos es bastante superficial. Las paredes igual, vamos a tener que hacer lo mismo que fuera. Un tratamiento, lijado, imprimación y pintado. Y el suelo lo vamos a cambiar todo, aunque no está en mal estado, lo vamos a cambiar y vamos a poner uno nuevo. Visto esto, lo que vamos a hacer va a ser ir directos a ver el proyecto 3D. Vamos al ordenador. Muy bien, pues ya estamos aquí. Os recomiendo esta web, Home by Me. Es súper intuitiva y muy fácil de usar. Está claro que no es algo serio, pero para mí es más que suficiente. Muy bien para ayudarme lo que es a entender las medidas,
saber dónde vas a poner una ventana, a qué altura, a qué distancia, que si te entra la ducha por medidas, si no te entra. A mí me ha ido genial. Y los 3 primeros proyectos son gratuitos, así que nos vamos aquí y vamos a ver. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Como veis, 2 contenedores. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro, paralelos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una estructura metálica y vamos a poner panel sándwich para aislar a la vez que hacemos la pared. El primer contenedor, que es donde estamos, dormitorio y baño. Suficiente con esto. Al separarlos, lo que conseguimos es que esta medida de aquí se ensanche. Así no dependemos siempre de los 2,45, 2,40, ahora no recuerdo bien cuánto hace, que hace el contenedor de ancho. Lo que quiero con esto es que el comedor, por lo menos, dé una sensación de que sea más espacioso, y separándolos de esta manera y poniendo estas 2 paredes aquí es lo que conseguimos. Vamos a ver la otra idea de proyecto, que es solo un contenedor. Igual, dormitorio, sala general y baño. ¿Por qué digo que me va genial esta web? Si tú empiezas a lo loco a construir el contenedor, bueno, yo en mi caso no tengo ni idea de dónde poner puertas, ventanas. De esta manera lo que conseguimos es hacernos una idea clara de cómo nos va a quedar. Con esto entonces concluimos el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.